Hola opositores, hoy especialmente hola valencianos. Bienvenidos a una nueva píldora justiciera. Soy Marta, como ya sabes si sigues este canal, y hoy te traigo una píldora sobre un tema por el que me habéis preguntado a través de redes sociales. Y es que algunos, a partir de toda la información que se ha publicado en los medios de comunicación sobre la DANA, que ha afectado sobre todo a la comunidad valenciana, me habéis preguntado por un concepto que os ha llamado la atención, el de zona catastrófica. ¿Qué es esto de la declaración como zona catastrófica? ¿Qué implicaciones tiene y qué va a suponer esto para los valencianos? De todo esto voy a hablarte en la píldora de hoy. No sin antes recordarte que te suscribas a este canal y que actives la campanita de notificaciones y así YouTube te avisará cada vez que haya una nueva píldora justiciera disponible para ti, que también va a venirte para preparar tu oposición a la Administración de Justicia. La primera cuestión que quería aclararte es que aunque es muy popular hablar de zona catastrófica, de declaración como zona catastrófica, en realidad en la normativa vigente ya no se habla de zona catastrófica, sino que la denominación que se utiliza es la de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil. Algunos me habéis preguntado qué supone que se declare zona de emergencia, por ejemplo en el caso de la Comunidad Valenciana tras el paso de la DANA. ¿Qué supone esa declaración? ¿De qué manera esto afecta a los ciudadanos? ¿De qué manera se traduce en el aspecto más práctico? Cuando el Gobierno de España declara una zona como zona catastrófica, esto implica que se ponen en marcha todo un programa de ayudas y de recuperación de esta zona donde el Estado va a asumir un papel protagonista, va a asumir un papel director en la recuperación de esa zona tras los daños personales o materiales que esa zona haya podido sufrir después de una gran catástrofe, como puede ser el caso de una inundación, pero también como puede ser el caso de un maremoto, un terremoto, un gran incendio o, por ejemplo, también el caso de la erupción de un volcán, como ocurrió, si recordamos, en el caso de la isla de La Palma. Y una cuestión importante, ¿a quién le corresponde promover y solicitar que se declare esa zona afectada por una catástrofe natural como zona catastrófica? En principio, según la normativa vigente, a quien le corresponde solicitar esta declaración es al Gobierno autonómico, a la comunidad autónoma y también a todas las administraciones públicas que se hayan visto afectadas, como puede ser el caso de diputaciones, ayuntamientos, que también están legitimadas para solicitar esta declaración como zona catastrófica. Para ti, opositor o opositora de la Administración de Justicia, es interesante recordar este ejemplo de la declaración como zona catastrófica, porque, como te acabo de indicar, quienes tienen esa legitimidad para hacer esa solicitud, esa declaración como zona catastrófica, son las comunidades autónomas y otras administraciones que se hayan podido ver afectadas por la catástrofe, como diputaciones o ayuntamientos. Nos parece un buen ejemplo de cara al estudio de la jurisdicción contenciosa administrativa, que siempre puede ser un poquito árida y un poquito abstracta a la hora de estudiar, porque, como sabes, si ya has estudiado ese bloque del temario, el bloque de contencioso, las distintas administraciones tienen distintas competencias que no deben exceder, en las que no se deben de extralimitar, pero también competencias que se le tienen que respetar a esa administración. Es decir, no puede venir otra administración a comerle la tostada a la administración a la que le corresponde desempeñar determinadas funciones. Y en este caso estamos estudiando, con un ejemplo de la actualidad que estamos viendo en este momento en los medios de comunicación, cómo es la comunidad autónoma y, en su caso, diputaciones o ayuntamientos afectados los que pueden solicitar esta declaración como zona catastrófica. Es importante que tengamos claro qué competencias le corresponden a las diferentes administraciones y quién debe promover determinadas acciones, como puede ser, en este ejemplo, la declaración como zona catastrófica, porque, como estudiamos al repasar la jurisdicción contenciosa administrativa, cuando una administración asume competencias que no le corresponden o deja de asumir las competencias que sí que le corresponden, se produce un conflicto de competencia que, si se acaba judicializando, dará lugar a un procedimiento dentro de la jurisdicción contenciosa administrativa. Nos parecía que podía ser un ejemplo interesante este de la DANA y de la declaración como zona catastrófica para acercarte un poquito de una manera, digamos, más llevadera y también para que lo entendieras con un ejemplo. Todo esto de la jurisdicción contenciosa administrativa, que a veces es un poquito abstracto y un poquito árido a la hora de estudiar. Así que, como vemos, es la comunidad y, en su caso, la diputación o el ayuntamiento quien puede promover, quien puede solicitar
que se declare una zona afectada por una catástrofe como zona catastrófica. Y otro detalle importante es cuándo se puede solicitar la declaración como zona catastrófica. Según la normativa vigente, se solicita ya en fase de recuperación, es decir, una vez que ya han finalizado esas primeras acciones de emergencia para contener la catástrofe, ya en fase de recuperación, en una fase en la que ya se han valorado daños personales y materiales, y entonces es cuando llega el momento de solicitar esta declaración como zona catastrófica. ¿Por qué os comento esto? Porque de cara a que tanto como opositores conozcamos la normativa vigente, como también que como ciudadanos vayamos aprendiendo de estas experiencias que por desgracia hemos vivido, por ejemplo en el caso del volcán de La Palma o en este caso de la Dana de la Comunidad Valenciana, para que vayamos aprendiendo de este tipo de experiencias y futuras catástrofes que ojalá no llegaran, nos pillen más preparados también como ciudadanos, es importante que como ciudadanos tengamos claro que la declaración como zona catastrófica implica una serie de ayudas que se van a recibir desde el gobierno de la nación, pero que en un primer momento esa declaración no se solicita. Es decir, en el momento en el que el ciudadano acaba de vivir la desgracia, que le ha dejado sin casa, que le ha dejado sin trabajo, que le ha supuesto una pérdida de un familiar, en ese preciso momento, en ese momento, digamos, de contención en el que se están aplicando una serie de medidas urgentes, aún no es el momento de solicitar la declaración como zona catastrófica. Y esto implica que en ese primer momento el ciudadano no tiene garantía de que la zona vaya a ser declarada como tal, zona catastrófica, y por tanto vaya a conllevar el paquete de ayuda que supone esa declaración. Por eso es muy importante que nada más ocurrir la catástrofe, con quien el ciudadano contacte sea con la aseguradora que cubre ese bien o ese daño material o personal que le ha supuesto esa catástrofe que ha ocurrido. Tenemos que tener en cuenta si hemos sufrido un daño material o personal, bien sea nuestra vivienda, nuestro coche, el establecimiento donde tenemos el desarrollo de nuestra actividad profesional, que seguramente contamos con una serie de seguros, hemos contratado una póliza y esa póliza tiene una serie de coberturas, cubre una serie de daños. Pues bien, en el plazo máximo de 7 días desde que ocurre la catástrofe, es más que recomendable que respetando ese plazo de 7 días, demos ya el parte con los daños materiales o personales que hayamos sufrido. Es importante que ya contactemos con la aseguradora, de tal manera que la compañía de seguros se haga cargo de aquellas coberturas que nosotros contratamos. Y el siguiente paso, en el caso de las catástrofes o de daños extraordinarios, es que el ciudadano contacte con el Consorcio de Compensación de Seguros. ¿Por qué? Porque este Consorcio de Compensación de Seguros, conforme a su normativa, cubre una serie de daños derivados de grandes catástrofes, de las catástrofes que contempla su normativa reguladora. Nos estamos refiriendo a inundaciones, maremotos, terremotos, erupciones de volcanes y otras grandes catástrofes. Este consorcio de compensación de seguros llega donde seguramente no llegan las coberturas del seguro que ese ciudadano contrató. Así que es muy importante que contemos con este consorcio de compensación de seguros y que después de llamar a nuestra compañía de seguros, la siguiente llamada sea a este consorcio, porque él va a llegar a cubrir ante una situación siempre extraordinaria de las tasadas en la normativa, va a cubrir seguramente una serie de daños extraordinarios, tanto materiales como personales, que nuestra póliza, la del seguro que hemos contratado, seguramente no cubre. En el caso de la Dana de Valencia, la mayoría de las compañías de seguros lo que han hecho ha sido flexibilizar un poquito el tema de los plazos y bueno, la mayoría han dicho que no pasa nada porque vista la situación y ante la magnitud de la tragedia, no pasaría nada porque esos partes de daños se hayan presentado pasados los 7 días desde que ese daño se produjo. En cualquier caso, lo más recomendable ante situaciones de este tipo, sobre todo cuando se trata de catástrofes de gran magnitud, es que respetemos esos plazos y tratemos en la medida de lo posible de ser ágiles a la hora de reclamar por esos daños, porque tenemos que tener en cuenta que la propia acumulación de reclamaciones seguramente va a dificultar que nos atiendan con agilidad y con puntualidad. Lo habitual es que nosotros demos nuestra parte en el plazo máximo de 7 días y que en un plazo que oscila entre 15 días y un mes, la compañía de seguros se haga cargo y responda a nuestra reclamación. En estos casos de grandes catástrofes y a modo pues, de que sigamos aprendiendo para abordarlas mejor en el futuro si volvieran a producirse,
Normalmente las aseguradoras flexibilizan el plazo a la hora de presentar la reclamación, pero también es cierto que son más tardonas a la hora de cumplir con esa restitución de los daños materiales o personales. Bueno, y para recapitular, te voy a contar un poquito acerca del procedimiento en esto de la declaración como zona catastrófica y vamos a hablar también de plazos a tener en cuenta. Por una parte, como te indicaba antes, las comunidades autónomas, el gobierno autonómico es quien generalmente solicitará al gobierno de la nación la declaración como zona catastrófica de la zona afectada por la tragedia en cuestión. Una vez que esto ocurra, lo que hará el gobierno de la nación, lo que hará el Estado en la mayoría de las ocasiones, será solicitar informes para poder valorar los daños personales y materiales. Y una vez que haya valorado todos esos daños, acordará lo que corresponda, que podría ser declarar esa zona como zona catastrófica. Una vez que desde el Gobierno de la Nación ya esa zona ha sido declarada zona catastrófica, la pelota pasa a estar en el campo de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque a partir del momento de la declaración, los ciudadanos afectados disponen del plazo de un mes para presentar sus solicitudes de ayudas y de prestaciones a las que hubiera dado lugar esa declaración como zona catastrófica. Es decir, si el Gobierno de la Nación, al declarar esa zona catastrófica, prevé el correspondiente paquete de ayudas, a partir del momento de la declaración, los ciudadanos afectados disponen del plazo de un mes para solicitar esas ayudas. Lo habitual es que después de la tragedia los ciudadanos afectados se encuentren inmersos en un desconcierto que hace muy difícil entender todo esto de las solicitudes de ayuda y normalmente ese ciudadano necesita asesoramiento. Por eso en este tipo de situaciones, y lo hemos visto también no solamente en el caso de Valencia, sino también en el caso del volcán que entró en erupción en La Palma, lo habitual es que los propios ayuntamientos de las zonas afectadas pongan en marcha oficinas que favorezcan la solicitud de estas ayudas, que faciliten que los ciudadanos puedan acudir a ellas para presentar sus solicitudes y que además ese ciudadano en esas oficinas pueda recibir el correspondiente asesoramiento. Y lo normal es que además sea fácil solicitar esas ayudas porque lo normal es que haya una serie de modelos normalizados, una serie de modelos de solicitud para que se pueda facilitar esa solicitud de esas ayudas y prestaciones. Bueno, ¿y en qué consisten esas ayudas que desde el Gobierno de la Nación se ofrecen a partir de la declaración como zona catastrófica? Pues son ayudas de diferente tipo, desde ayudas que tengan que ver con restitución en el caso de daños personales, estamos hablando de prestaciones en el caso pues, de incapacidades, gran invalidez, personas que hayan quedado afectadas físicamente después de la tragedia, bien sea pues porque ya no pueden desarrollar un puesto de trabajo, porque han quedado con un problema de movilidad, han perdido algún miembro, este tipo de cuestiones. Además de los daños personales, también se pueden cubrir otro tipo de daños. Daños que tengan que ver con vivienda, locales donde a lo mejor esa persona desarrollaba su actividad profesional. También suele haber ayudas a las empresas y autónomos, por ejemplo, el aplazamiento de la cuota de la seguridad social. Pues son medidas habituales, ¿no? El no cargar, no darle carga fiscal y no darle carga en cuanto a pagos a un ciudadano que está todavía recomponiéndose de una catástrofe. Y luego también se suelen contemplar ayudas para los trabajadores. Por ejemplo, en el caso de la Dana, a su paso por Valencia, lo que se ha hecho ha sido considerar falta justificada toda aquella falta, toda aquella inasistencia al trabajo que haya tenido que ver con que esa persona haya tenido que atender la desaparición o el fallecimiento de un familiar o una situación de pérdida material de todo lo que era su vida, todo lo que eran sus posesiones y luego también, como es lógico, se han considerado faltas justificadas, no se ha considerado inasistencia el hecho de faltar a tu puesto de trabajo cuando el lugar en el que trabajas se encuentra anegado de fango y no puedes acceder a tu puesto de trabajo y no puedes desarrollar durante una serie de días esa actividad. Por ejemplo, pues si trabajas en un bar o en una peluquería o en un supermercado y estás hasta arriba de barro y no puedes realizar tu actividad habitual, evidentemente tú como trabajador no tienes que pagar las consecuencias. Así que en ese caso, de alguna manera, se intenta proteger también al trabajador durante el periodo de tiempo que pueda durar esta situación. Bueno, opositores, pues espero que os haya venido muy bien esta píldora justiciera. También a otras personas que nos seguís simplemente porque os interesan las cuestiones de derecho, porque os interesa conocer la normativa, porque os interesa conocer
qué tiene la ley que decir sobre casos de actualidad que vemos en los medios de comunicación. Espero que con este tipo de píldoras justicieras pues al final sigamos aprendiendo un poquito todos como ciudadanos, aprendamos a defendernos de ciertas situaciones y cada vez pues vayamos ganando conocimiento y vayamos haciéndolo un poquito mejor y estando más desenvueltos en este tipo de situaciones catastróficas que siempre son difíciles de gestionar. Y bueno, espero que a todos los que me seguís desde Valencia os haya sido de utilidad también toda esta información que hemos dado desde este canal. Ya sabéis que los viernes nos gusta amenizar un poquito el estudio de las oposiciones de justicia, que son un poco durillas, viendo qué tiene la ley que decir y viendo qué dice la normativa vigente sobre casos de actualidad que estamos en este momento viendo en los medios de comunicación. Ya sabéis que me encanta leeros, así que si me queréis dejar un comentario por aquí abajo sobre lo que os ha parecido el contenido de hoy, estaré encantada de leeros. Y también si me queréis hacer alguna propuesta, ¿cómo puedo ayudaros? ¿Qué parte del temario se os está resistiendo más o estáis ahí con ella dudando? ¿O cuál es la parte problemática? ¿En qué parte del temario pincháis un poco? Yo estaría encantada de elaborar contenidos para este canal que os puedan ser de utilidad a la hora de estudiar. Y hablando de ayudaros, también por aquí debajo tenéis mis datos de contacto, así que si queréis que sea yo quien os acompañe en este proceso de conseguir vuestra plaza como funcionarios para la Administración de Justicia, estaré encantada de ayudaros y ya sabéis dónde encontrarme. Y ya sabéis que nos quedan unos 3 meses aproximadamente para el primer examen de cada uno de los 3 cuerpos de la Administración de Justicia, de auxilio, de tramitación y de gestión. Por eso estamos formando grupo para aprovechar muy bien estos 3 meses, que puedan ser 3 meses muy productivos para repasar el temario y especialmente las leyes procesales, la ley de enjuiciamiento civil, la ley de enjuiciamiento criminal, la ley reguladora de la jurisdicción social y la ley contencioso administrativa. Ya sabéis que también resolveremos dudas sobre todo el temario, pero que en estos 3 meses queremos incidir especialmente en el contenido procesal y queremos que no se os resistan ni los test ni los casos prácticos. Así que si quieres sumarte y quieres contar con nosotros para la preparación de tu oposición a la Administración de Justicia, ya sabes dónde encontrarnos. Y ya sabéis lo que decimos siempre desde este canal. El esfuerzo es inmenso, la recompensa será eterna. Hasta la próxima píldora justiciera.